o el complejo de Edipo, probablemente una de las ideas más conocidas y malinterpretadas del psicoanálisis dentro de la cultura popular. Y es que, por mucho que pueda criticársele, es innegable que el psicoanálisis ha tenido mucho impacto en la sociedad y en cómo percibimos nuestra realidad. ¿O acaso no hemos visto alguna vez que alguien dice hacer algo por algún deseo inconsciente? ¿Y cuántas veces no se ha interpretado a un psicólogo en la ficción desde la perspectiva de un psicoanalista, en lugar de tomar a un cognitivo conductual, a un conductista o un humanista? El problema en estos casos reside en lo fácil que es que todos los conceptos relacionados se pueden llegar a malentender, bien porque no se conocen las ideas detrás de los mismos, o bien porque simplemente se quiere hacer una ironía al respecto. E incluso gracias a la desinformación es muy normal que cualquiera se quede con la idea de un concepto desde un solo autor, creyendo que este será el único significado que puede tener ese concepto, cuando lo cierto es que muchas veces los autores, ya sea de la psicología o de alguna otra disciplina, suelen tomar una teoría distinta cada uno de ellos, y de ahí que los conceptos a veces, aunque puedan ser similares, se pueden llegar a desviar. Así, aprovechando que este es el mes que suele usarse para celebrar nada más el Día de las Madres, me pareció interesante realizar una revisión de este punto que justamente es muy importante para las madres del complejo de Edipo, pero esta vez desde una teoría psicoanalítica con un autor que tal vez algunos ya conozcan, Lacan. La razón de esta aclaración y también de el punto de partida de este video es que uno de los aportes más grandes que dio Lacan es darle un giro bastante interesante a la teoría freudiana, y con el objetivo de no hacer muy complejo este video, usaré lo que para mí es una película perfecta para explicar muchísimos temas referentes al psicoanálisis. Hola a todos, les habla Tanager, el tejedor psicoliterato, y este es el primer video psicotejedor en el canal sobre el complejo de Edipo en los niños lobo. Ahora, antes de empezar, hay que decir que Lacan, al edificar sus teorías de psicoanálisis, se distancia del pensamiento freudiano en muchos aspectos, y con respecto en el complejo de Edipo no es la excepción, pues Freud veía el complejo como algo que es propio del sujeto, pero que debe ser disparado por algún elemento externo. En este caso, el complejo sería el que determinaría la sexualidad del niño, y aun cuando en un principio Freud lo tomaba como algo biológico que tiene a la heterosexualidad como final del complejo, con el tiempo fue desarrollando su teoría, mejorando su postura, comenzando desde una perspectiva biológica, pero dándole después un tono más subjetivo, y al final incluso dejando de lado lo biológico de la teoría, enfocándose más que nada en las relaciones con la familia. Sin embargo, algo que distingue la idea de Freud del complejo de Edipo es que éste se mantiene como algo propio del niño, como una situación donde él es el centro principal y que lo que ocurre siempre va a estar relacionado con él. Justo aquí es la principal diferencia que realiza con respecto al creador de la teoría psicoanalítica, y es que, para Lacan, el complejo de Edipo no es algo propio del niño, o al menos no único del niño, sino que resulta ser un compendio de situaciones en las que resulta estar involucrado el niño, pues lo principal en este caso no es solo el niño, o solo la madre, o solo el padre, sino más bien el falo. No, ese falo no. Este falo. Ahora, el falo en palabras simples es lo que representa el deseo, pero también la noción de falta. Básicamente es eso que puede hacer que te sientas completo, pero que buscas porque no lo tienes. Suena súper complejo, pero no se preocupen, en la descripción del video voy a dejar el enlace a otro video en donde explican de una manera mucho más simple y mucho mejor explicada y más extensa la noción del falo. Pero a ver, ya estoy hablando del falo, complejo de Edipo, de Freud, de Lacan. ¿Qué tiene que ver los niños lobo con esto? Bueno, nada. En sí mismo puede uno ver la película que salió en 2012 y se puede notar que no es precisamente un ensayo psicoanalítico sobre el complejo de Edipo o la maternidad, pero es gracias a la forma en que está realizada y al desarrollo de la trama que se vuelve perfecta para explicar y ejemplificar el complejo de Edipo tiempo por tiempo, por lo que lo planteado aquí puede tomarse como una lectura de la película, tomando como base el complejo de Edipo descrito en la teoría de Lacan. Pero a ver, vamos paso por paso. Para Lacan existen tres tiempos del Edipo. En el primer tiempo solo se encuentran dos personajes, digamos. Estos dos personajes serían la madre y el hijo. El hijo lo es todo para la madre, es su falo,
aquello que la hace estar completa, mientras para el niño, la madre es aquella que todo lo puede y que todo lo sabe, y él mismo es aquello que le hace estar completa y es lo único que la puede hacer feliz. Ahora, este punto casi no es visto en la película, o al menos no a simple vista, más bien lo pasan al inicio cuando Hannah vive con su pareja y con sus hijos. Sin embargo, cabe resaltar que este periodo en la película se mantiene aun cuando muere el marido, pues aun con esto ella se mantiene como aquella madre protectora que es capaz de lograr casi cualquier cosa, pudiendo mantener a salvo a sus hijos al mismo tiempo que realiza todas las labores del hogar, mientras por otro lado sus hijos representan para ella lo más importante y lo que hay que proteger a toda costa. Ahora, en el segundo tiempo del Edipo es cuando las cosas se empiezan a poner algo interesantes, pues aparece un tercer personaje, cuya función es separar a los dos anteriores y tomar el papel del falo. Cuando la madre permite la intrusión del padre en la familia, el niño comienza a ver al padre como un falo omnipotente que es capaz de dictar la ley que controla la realidad que percibe y es la que fue creada por su madre. En este punto, la madre pierde su característica de omnipotente y pasa a ser alguien que necesita de otros para estar bien, dejando al hijo en un segundo plano, y es gracias a esto que el niño nota que a la madre le falta algo, algo que no le puede dar él. Y aquí me pueden decir, pero Danager, el padre de los niños está muerto. Si el Edipo resulta tener estas tres partes, ¿cómo rayos va a ocurrir sin que llegue el padre? Bueno, ahí está lo curioso, y es que desde la llegada del psicoanálisis de Freud siempre se malentendió mucho el concepto de padre, tomando al papá como si fuera el mismo padre, igualándolos en cuanto a estatus y concepción. Y es que desde el psicoanálisis el padre no es la pareja de la madre, ni siquiera es necesariamente el hombre de la relación o una persona en sí mismo. El padre es aquella función que sirve para poner distancia entre la madre y el hijo, aquello que sirva a la madre para separarse del niño y al niño para entender que no es lo más importante del mundo para la madre. Me parece que este es uno de los puntos que más destaca en la película, pues para Hannah, aquello que la separa de sus hijos al mismo tiempo que la lleva a reunirse con ellos es su naturaleza de lobos. Al ser lobos, no sabe realmente cómo tratarlos, o si hace un buen trabajo, lo cual resalta en escenas como en la que Yuki se enferma y ésta no sabe si llevarla al veterinario o al doctor, o en el viaje al parque en la que Yuki amenaza con exponerse como lobo, y en el compendio de situaciones que la llevan a decidir mudarse al campo, reuniéndose más con sus hijos, sí, pero al mismo tiempo haciendo una cierta distancia entre ellos y ella. Por otro lado, este segundo tiempo se nota más en Yuki, cuando se van a vivir al campo, donde su madre comienza a explicarles que aquella naturaleza lobuna es algo que deben mantener en secreto, y es que, mientras ella la pasa bien en el bosque e incluso protege el huerto de su madre de otros animales, su madre la corrige al ver que ésta puede llegar a lastimar o matar a otros animales, y al notar que poco a poco ésta le presta menos atención para darle más poco a Ame, quien depende mucho más de su madre. E incluso Yuki se nota que puede ver que su madre no puede hacer todo cuando ve que fallan los huertos o los intentos de huerto que tiene su madre y se ofrece a ayudarle para que estos vayan mejor. Pero en el caso de Ame, su pasada por el segundo tiempo resulta ser mucho más tardada, es decir, el niño ya ha visto que su madre no es perfecta y que puede llegar a cometer errores, pero para él, al estar en un nuevo entorno, ella sigue siendo la única capaz de protegerlo y darle un confort. Es gracias a esto que su pase al segundo tiempo es mucho más tardado, pero llega de una manera más abrupta. Y es que en cierto invierno, cuando iba paseando por el bosque en su forma de lobo, se encuentra con un animal que intenta cazar, fracasando en el intento y cayendo en un río del que es incapaz de salir. Durante su avance por el río, el niño llama a su madre deseando que ésta llegue y lo salve, pero no recibe una respuesta. De hecho, quien la salva es su hermana no en su forma humana, sino en su forma de lobo. Es a partir de aquí que Ame ve que su madre no va a llegar siempre que lo necesite, y comienza a apreciar esta naturaleza del lobo que antes decidía ignorar. Este cambio se va dando gradualmente, comenzando por generar interés en un lobo de la reserva natural, pasando por desear saber más de su padre, e incluso conociendo al maestro, un zorro de montaña que lo lleva a comprender y respetar una ley que va encaminada a mantener el equilibrio de la naturaleza. Todo esto lo lleva poco a poco a ir aceptando su forma de lobo, llevándolo a que, como humano, éste sea incapaz de interactuar con los demás, llegando al punto de abandonar la escuela porque simplemente no puede encajar ahí.
él ya es más un lobo. Ahora, en este tercer tiempo, el padre toma una cierta relevancia, pero pierde su estatus de falo, porque el falo ya no es una persona ni un objeto. El falo es una cualidad que se puede tener y perder. En este punto, ni el padre ni la madre son la encarnación de un Dios omnipotente ni omnipresente, que sea capaz de dictar la ley universal. Aparece más bien la cualidad de la ley en otras instituciones y en diferentes estratos de la sociedad. Aquí ambos padres deben perder al hijo para recuperarse a sí mismos, como sujetos que no tienen un falo por hijo, sino a una persona independiente que va a hacer su propia vida. Y por otro lado, el hijo pierde a la madre, pero gana la posibilidad de conseguir a otra persona para que esté con él, del mismo modo que pierde al padre como máxima ley que guía su camino, pero gana la posibilidad de avanzar por sí mismo para interactuar con la cultura en la que se encuentra, ganándose el derecho de desear por su cuenta. En este punto Yuki vuelve a tomar la delantera al parecer, pues al ver que otros niños interactúan y pasan el tiempo, ella comienza a desear estar con ellos, pertenecer a un grupo, de ahí que convence a su madre de permitirle ir a la escuela. Pero ya en la escuela se da cuenta que aquellos pasatiempos y costumbres que eran normales en una familia con lobos no van con la vida en sociedad. Esto la lleva a ir modificando su conducta y su forma de ser en pro de relacionarse mejor con las demás personas, escondiendo su parte lobo cada vez más, al punto en que se siente amenazada por la aparición de un niño nuevo que parece saber algo de su secreto, llegando a agredirlo al perder el control y viendo su parte lobo como una clase de estigma que la lleva a segregarse de otros. Es justo ese rechazo a su parte lobo lo que la lleva a intentar convencer a su hermano de tomar una vida como humano, viendo su parte lobo como algo de un pasado que ya no quiere revivir y de lo que no es sano aferrarse. Incluso durante la pelea con su hermano se hace ver que ella ya no tiene habilidades como lobo, respetando la decisión de su hermano, pero tomando un camino como una humana. Aunque esta resolución no llega hasta el final de la película, cuando ella se revela ante un amigo suyo como una lobo, y ve que éste no la rechaza, y ahí es donde termina de hacer las paces con su naturaleza y comienza verdaderamente a avanzar, decidiendo vivir en otra parte para irse a estudiar, haciendo las paces con el lado lobo de su padre, pero tomando también la decisión de vivir con los humanos. En el caso de Ame, su tercer tiempo llega a la par de la resolución del conflicto de su hermana, pero si para Yuki el querer relacionarse con los humanos es lo que la llevó a este punto, a Ame lo lleva el conocer más sobre su parte lobo, lo cual de por sí ya es un punto bueno, porque nos enseñan que, aun cuando los dos avanzan por el camino, cada uno lo vive de manera diferente. El asunto es que, poco después del altercado con su hermana, donde él ya comienza a dar indicios de tomar su parte lobo, comienza la temporada de lluvias en el bosque. Esto es relevante porque el maestro muere y él quiere tomar su lugar, pero no lo hace. Esto debido a que opta por hacer caso a su madre y tratar, en medida de lo posible, de quedarse como un humano. Pero, cuando llega un gran tifón que amenaza el lugar donde habitan los animales, Ame por fin toma su decisión y sale al bosque a revisar el territorio y asegurarse de que todos estén bien, quedándose más por el camino de la naturaleza y ateniéndose a las leyes del bosque, solo volviendo a su forma humana para llevar a su madre a un lugar seguro y despedirse de ella, mirándola por última vez a la distancia. Y en cuanto a la madre, poco a poco comienza a angustiarse por el futuro de sus hijos. Por un lado, Yuki decidió vivir con los humanos y, pese a la cercanía que esto pueda generarle con su hija, está con el miedo a que la descubran y algo malo le pase. En ese caso, su conflicto se resuelve algo más fácil, al ver que hay personas que podrían llegar a aceptar a Yuki tal como ella es, y tal como ella una vez lo hizo con su pareja. Pero con Ame la cosa es mucho más complicada. Ella ve el camino que él decidió para sí, pero ella teme por la vida de su hijo, y también por su relación con él, pues sabe que poco a poco se irá distanciando hasta que finalmente él la deje atrás. Por eso decide pedirle que se quede, teme por su seguridad y teme que él se vaya de su lado. De ahí que vaya en busca de su hijo cuando éste fue a la montaña, olvidando a Yuki porque por el momento lo más importante era poner a su hijo menor a salvo, y no es hasta que tiene un sueño con su esposo, y mira a su hijo alejarse por última vez que ella, aun con todo el dolor que implica, decide despedirse de él y dejarlo ir. Por eso, al final de la historia, ella pierde a sus hijos. Yuki se irá a estudiar a otro lado y a vivir su vida en una ciudad, mientras Ame vivirá en el bosque como un verdadero lobo.
pero al mismo tiempo gana, porque en su aventura se hizo con un grupo de personas que están con ella y la aprecian, al mismo tiempo que gana volver a estar con ella misma, y gana una nueva forma de relacionarse con sus hijos, ya no como alguien que está protegiéndolos en cada momento, sino como iguales con los que puede llegar a interactuar. Así que después de 12 años, por fin, la madre pasa a ser Hannah una vez más. La película de Los Niños Lobo es muy buena, casi excelente, muy recomendable si lo que se busca es ver una historia conmovedora que nos muestra el camino de una madre sacando adelante a sus hijos, mientras vemos a los hijos tomando su propio camino. Además, obviamente de poder mostrar una versión súper simplificada del complejo de Edipo visto desde la teoría de Lacan, lo cual ya debería ser suficiente para que cualquier persona que esté leyendo un libro sobre el complejo de Edipo y quiera ver la verdadera aplicación del concepto, se anime a verla. Aún hay cosas que pueden sacarse de esta película, como el curioso papel que tienen los nombres, lo cual también abarca un tema súper complejo sobre el nombre para el psicoanálisis, o incluso centrarnos en Hannah y su papel como una madre suficientemente buena según la teoría de Winnicott. Incluso un poco podríamos tomar algo más literal la condición de lobos en los niños y hablar sobre la inclusión y exclusión, pero de momento me parece que ya me he extendido un poco. Así que, sin más por agregar, esta fue mi lectura de Los Niños Lobo, usando como guía el complejo de Edipo en la teoría de Lacan. Bueno, hasta aquí dejamos el primer video psicotejedor del canal. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Si es así, pueden dejarme su like y comentarme qué les pareció, así como pueden dejarme sus sugerencias para próximos videos, además de decirme si ya vieron la película, qué les pareció, o si ya son de mi profesión y conocen algo del complejo de Edipo. También son libres de decirme si dejé algo que no aclaré bien o si quisieran que abarcara algún otro tema referente al psicoanálisis. La verdad, este es un tema muy complejo, y con eso en mente, les insto a revisar la descripción. En todos mis videos siempre les dejo algunas sugerencias que creo que les podrían gustar, pero en este caso les dejaré algunos videos que pueden ayudarlos a entender mucho mejor el tema del complejo de Edipo y algunos conceptos que aquí dejé planteados nada más de forma superficial, así como el resumen de la película si es que no la han visto, y las fuentes del libro del que tomé base para realizar la lectura si es que les interesa este tema del complejo de Edipo y quieren ahondar más en sus explicaciones. Y sin nada más por añadir, me despido. Les habló Danager, el tejedor psicoliterato, y nos veremos en un próximo video. Adiós.